Rodrigo Fluxá y Mónica Rincón. Contarles primero que el libro Corazón Partido forma parte de la colección Un día en la vida, que publica Editorial Catalonia y la productora periodística Un día en la vida. Es una colección exclusivamente de libros de no ficción. Una colección que partió el año 2023 con el libro Pinochet desclasificado del historiador estadounidense Peter Kornblum, y que en Corazón Partido tiene su cuarto libro a la espera de un par más que debiesen publicarse durante este año. Rodrigo es periodista de la Universidad de Chile, es un autor prolífico. Entre sus últimos libros están Usted sabe quién, Gente común, una historia oral de la Blondie, y Corazón Partido, por supuesto. Es coautor de Los Malos, de varios volúmenes de El mejor periodismo chileno. Ha ganado ese premio, el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado, en 3 ocasiones. Y su último premio es el Onda al mejor guión por el podcast periodístico ¿Quién mató a Ana Cook? De sus publicaciones, además, han nacido las producciones audiovisuales Samudio, Perdidos en la Noche, que transmitió TVN, La Cacería, Las Niñas de Alto Hospicio, en Mega, El Presidente en Amazon Prime, 42 días en la oscuridad de Netflix, y una próxima serie que no puedo adelantar, también en Netflix. Los dejo entonces con Mónica y Rodrigo, que van a conversar sobre su último libro. Gracias a todos. Hola, bueno, primero agradecer la invitación, Rodrigo, y Andrea, muchas gracias por el honor que es estar hoy día conversando con ustedes. La idea es conversar con Rodrigo y preguntarte a ti sobre tu libro. Yo solamente quisiera decir antes que encuentro que Rodrigo, además como autor, es un autor muy interesante porque eres para mí como, si uno describiera qué es ser periodista, uno te describiría a ti. Así es como eres el meme, pero en el buen sentido de un periodista, o sea, del periodista que por un lado lleva, no sé, lápiz y papel, que observa, que mira, que camina, que encuentra buenos temas. El otro día conversamos con él por primera vez y que claro, puede ser de lápiz y papel o de inteligencia artificial si necesita. Mirar siempre con los ojos, como atento, como una esponja, pero además con las herramientas del momento. Es medio complicado esta conversación para mí porque no quiero hacerles spoiler. Y hay un nudo en el libro, entonces las preguntas de repente van a tener que ser un poco tangenciales para no echar a perder el placer de leerlo. Me recordaste de hecho un libro de Javier Cercas, el del Papa, porque todo el libro uno está pensando si Javier Cercas va a lograr o no hablar con el Papa y preguntarle lo que le quiere preguntar para responderle a su mamá, y en el fondo uno aquí también está haciendo eso. Y les recomiendo, para los que vayan a leerlo, les recomiendo que tomen un tiempo y lo lean de un tirón, porque iban a sentir el placer de leer un libro que es como una miniserie de Netflix, como las que trabaja Rodrigo y mejor. Entonces no lo dejen, o sea, dense el tiempo, no cuando tengan 5 minutos, sino cuando tengan el tiempo para poder leerlo de comienzo a final y vivir todas las emociones y la experiencia que implica este libro, que es una experiencia. Con sobriedad, sin morbo además. Yo lo primero que quisiera pedirte es que, haciendo la analogía con una serie de Netflix, que nos hicieras un pequeño teaser, sin romper el misterio, que tú les explicaras a los que nos están escuchando, están viendo, ¿de qué trata el libro? ¿Cómo podemos resumir bien de qué trata Corazón Partido? Para mí, lo que pasa es que tiene un comienzo la historia y un comienzo como llegué yo a la historia. Quizás como llegué yo a la historia es más de Netflix. Sí, pero yo te pregunto después eso, pero primero cuéntame tú, si alguien dijera, ¿me leo o no me leo esto? ¿De qué trata? ¿De qué va? Trata de un marino que por error confiesa un asesinato que cometió hace 45 años. Ese sería el teaser de Netflix, digamos. Había un equipo de la PDI investigando algo similar y le van a tocar la puerta. Es una persona de edad de 70 años que vive cerca de Talcahuano, y estos PDI le tocan la puerta para preguntarle cualquier cosa, y cuando abren les dice: ya sabía que iban a venir por mí. Lo que los dos policías se hicieron un poco los tontos para ver qué era lo que iba a decir, pero sin mucha fe. Y él confiesa que en Arica él
el año, no se acuerda bien cuándo, pero entre el 73 y el 74, cuando participaba de un ejercicio, mató a un homosexual. No sabe ni cómo se llama, ni quién era, se acuerda solo de algunas cosas, pero él lo mató. Y bueno, los policías estaban un poco entre sorprendidos y también se hicieron los tontos, creyeron que la persona podía tener problemas porque por la edad. ¿De memoria, claro? Claro, como que tenía un poco de demencia, pero después se dieron cuenta que no, porque él les pidió un tiempo para hablar con su familia de esto, porque la familia vivió con él toda la vida y no tenía idea que había participado de un asesinato, que había sido el autor de un asesinato. Lo suben a la camioneta y se lo llevan al norte. Él da las indicaciones de dónde se acuerda que mató a esta persona y cómo lo tiró, y revisan estos piques mineros, eran cerca de 12, y en el último encuentran un cuerpo con las mismas características de los que dijo el marino. Entonces ahí fue como abrió la caja Pandora y la investigación. Imagínense, es que es muy entretenido como escribe además Rodrigo, porque como que te atrapa. Por eso les digo que de verdad reserven el tiempo para este libro, porque dice: cuando Bernabé Vega contestó el teléfono en la casa de Walkie y de su boca salieron las palabras que salieron, algo invisible comenzó a moverse. Él no lo sabía entonces, y la detective Rosa Otárola, al otro lado de la línea, tampoco lo sabía. Ya vamos a empezar a conversar de qué es lo que comienza a moverse, pero creo que ahora sí es bueno, he hecho el teaser de este libro, que tú me cuentes cómo llegaste, o sea, cómo se conecta Rodrigo Fluxá, el periodista, que además él siempre no habla de yo viví, yo reporté, sino que él habla de el periodista. O sea, con esta ironía y este humor que tiene más para escribir, habla del periodista y lo describe de unas formas muy geniales. ¿Cómo conecta este crimen con Rodrigo Fluxá? Con el periodista. Para retomar de donde estábamos, cuando encuentran el cuerpo, tenían una situación policial muy curiosa, que era que tenían un asesino confeso, tenían el cuerpo, pero faltaba la tercera parte de esa triada de cosas, que es quién era el asesinado. Y como no podían condenar a alguien por la muerte de alguien X, esa pareja detective agarró el cuerpo y, haciendo algunas pericias científicas, empezó a ver cómo serían las características vivas de esa persona. Por ejemplo, que tenía un diente en el paladar, que es súper poco común, estadísticamente poco común. Y lo que decía la pericia, esto para dar un ejemplo, es que se tiene que haber tocado constantemente la boca y la lengua. Entonces empezaron a buscar por Arica gente gente que hubiera estado parte de la noche, que estaba muy ligada a los homosexuales en ese tiempo, a tratar de preguntar. Llegaron a la conclusión, por ejemplo, que era obrero, por cómo tenía gastaban los huesos de la rodilla. Se puede medir la altura, pero llegaron a un punto en que ya no podían avanzar más. Y la detective dijo, había visto ella, me acuerdo, esos reportajes sobre la cara de Jesús, sí, de cómo lo hubieran narrado. Cómo reconstruyen. Sí, ella preguntó si había alguien como en Chile que era capaz de hacer eso, y había una persona... O sea, eran 4, pero había una a la que podía acceder él, ¿no? Claro, pero nunca lo habían hecho en Chile. Entonces le pasaron la calavera y él rellenó una especie de... no es un muñeco, es como una especie de molde. Como un molde. Sí. Le pusieron el pelo que creí que... Todo bien al azar, o sea, no al azar, pero pensaron en el peinado, tú cuentas que pensaron en el peinado de la época, más o menos, algo sí, estándar. Pero era igual como buscar una aguja en un pajar, era súper difícil, pero lo hicieron igual. Dijeron, ya, la gente más o menos que tiene que saber datos de él, debe tener cierta edad ya. Entonces dijeron, ya pongamos un aviso en el diario, que la mayoría de la gente que lee el diario es gente de más edad, en el papel. Y pongámoslo en el diario de Arica y en la tercera. Claro, porque recuerden que había que reconstruir el caso. Tenían una confesión, había un cuerpo, pero había que lograr saber si ese cuerpo y esa confesión coincidían. Claro, y el aviso que publicaron decía, si conoce a esta persona, algo así, no me acuerdo exactamente, si conoce a esta persona en Arica y dejó de verla, por favor contáctese al juzgado. Eso decía el aviso y salía esta cara, que es la portada del libro, la cara. Claro. Ahí sí la podemos mostrar. Ahí está. Y yo en ese tiempo trabajaba en la revista El Sábado y siempre leía todos los diarios para sacar ideas y me encontré con este aviso de casualidad. Estaba en una página no muy leída, tampoco era como de... Pero en diario regional. No, en la tercera. En la tercera fue. Ya, perfecto. En los dos lo publicaron. Sí.
para ver si llegaban alguien de Arica o Ya. alguien de todo Chile. Y lo encontré raro porque Pero es que mucha gente a mí que ha leído este libro me ha dicho, ya, pero ¿qué le llamó la atención? ¿Por qué Rodrigo Fluxá ve este aviso y dice, oh, me llama la atención? O sea, la cara era bastante intrigante. Y lo segundo es que uno cuando ve retratos hablados siempre es tratando de buscar al culpable de un crimen. Es por, reconoce a esta persona, es peligrosa, Claro. por favor llamen. Y acá tenía otro tono. Sí, pues, quiero encontrar a la víctima. Ni siquiera, era Bueno, o podía ser, no sé. porque no sabía ¿De qué era? ni que había un asesinato. Y lo vi y llamé de curioso, sinceramente de curioso, no tengo más explicación que esa. Olfato, digo yo, porque tiene un olfato. Y bueno, me dijeron que era una investigación que estaba cerrada, que no podían decirme nada, lo que me hizo más obsesivo todavía. Y cada tiempo llamaba hasta saber en qué había terminado el caso. Porque el juez me dijo que una vez terminado el caso yo podía ir y me contaba todo. Entonces, ¿Qué te dijeron? como un año y medio después fui y me contó me contó la historia de que era un homosexual y yo le dije que curioso porque no se sabe de esto. En general las historias del golpe están súper bien reporteadas, como que Sí. muchas generaciones de periodistas muy buenos, la Mónica González, Ascanio, como lo mejor del periodismo chileno se ha enfocado en esa área. Sí, por la Patricia Y Verdugo. está bien cubierta. Y yo nunca había sentido como algo que hubiera algo novedoso o que podía hacer algo que no había hecho la gente antes. Y cuando me contó eso, empecé a averiguar y vi que no había registro, y segundo, que no había registro de ningún homosexual asesinado, que era un dato completamente nuevo. Estaba como la idea general de que habían sido muy perseguidos porque lo fueron, pero no había ningún nombre asociado a esto. Perfecto. Te voy a detener ahí porque otra de las cosas se están encontrando como un periodista, bueno, esto es mi humilde opinión, que tiene un lenguaje, como le decía, como sobrio, sin morbo, pero que es como un cuchillo. Yo encuentro que tú que eres muy, es como, pero como un cuchillo de cirujano, o sea, como muy... por ejemplo, el que confiesa en un momento dice en la página 50, yo no soy una blanca paloma, agregó. Fui de inteligencia y si tengo que pagar, tengo que pagar. Pero no le voy a mentir en nada. Soy testigo de Jehová, no puedo mentir. Mentía al decir que nunca mentía. Y lo otro, esa era la blanca paloma, y lo otro cuenta de... Ah, no, porque aquí les voy a hacer spoiler, no, esto no se los puedo leer. No, lo siento, me acabo de autocensurar. Y lo otro es que tú nos empiezas a hablar, hay muchas partes en que nos empiezas a contar a través de esta historia y de otras historias, nos empiezas a hablar de la dictadura y de esa época y empiezas a encontrar este patrón de conducta de un área que no se había hablado en general, que era justamente que se hubiera perseguido homosexuales por ser homosexuales y se les hubiera hecho desaparecer. Y el retrato que tú haces, además de la dictadura, está muy, muy bien hecho. Por ejemplo, tú cuentas de una redada en la página 85, dicen, fue un allanamiento y estás tú con la oficial, que ya vamos a hablar un poquito de ella porque es un gran personaje, y dice, fue un allanamiento, dice el testigo con el cual están hablando. ¿Dónde? En la Casa de las Tarrias. No sé si sabe, era una calle de pura prostitución, la conozco. Esto se realizó durante la tarde-noche, y era común hacer allanamientos en los prostíbulos. Yo era la primera vez que participaba, no sé si era común o no, participé una sola vez. ¿Y qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, como todos saben, en los allanamientos uno entra a piezas donde, digamos, están las prostitutas con sus clientes, había homosexuales también algunos clientes. Los sacábamos así como estaban, después les pasábamos la ropa. ¿Cuánta gente habrá sido más o menos? Calculo que homosexuales unos 15. Después, prostitutas y los clientes fueron dejados en libertad, creo. ¿Y los homosexuales? No, los homosexuales no. Les pegaron. Lo que me acuerdo es que había mucho silencio, un silencio que nos incomodaba incluso a nosotros porque nadie sabía qué iba a pasar. El ex conscripto Sánchez se tomó unos segundos antes de seguir hablando. Su esposa, que había estado mirando de lejos, se acercó más a la mesa. ¿Por qué tú sentías que los temas de la dictadura no eran un tema para alguna de las investigaciones, muchas, fuera libro o fuera, no sé, crónica que tú habías hecho? Por lo que te decía, sentía como, en general yo siempre escribo como lo que me gustaría leer, de esa necesidad, y por ahí no lo encuentro para leer. Pero yo había leído ya libros muy buenos periodísticos de la dictadura, como insuperables. Entonces, sentía que no, y soy muy periodista en el sentido que me gusta la novedad, además de la historia, entonces sentía que no tenía novedad, de hecho.
Pero lo curioso era que, entendiendo yo la importancia de que fuera un homosexual del que no había registro, yo publiqué ese reportaje en el Mercurio, pensando que ya, o sea, estaba muy contento porque había sido una gran historia, había descubierto algo que nadie sabía, y por eso es lo que te decía de los engranajes al principio. Y cuando publiqué ese mismo retrato en el diario, llamaron dos casos aparte, un caso a mí y un caso a la detective, que era la que había investigado, y que ambos decían que su familiar que había desaparecido, que era homosexual, era la persona del retrato. Y ahí realmente ahí nació la idea del libro realmente, porque sentí que la mejor parte de la historia partía justo cuando usualmente termino mi trabajo, y acá realmente la historia se puso buena terminado mi trabajo, lo que es súper inusual, es algo... Y de alguna manera, ¿qué es lo que empieza a motivar? Porque tú empiezas a querer saber, empiezas a pensar, me imagino, esta idea de un libro, no sé si de un libro, pensabas otro reportaje para que le cuente a ellos, y tú empiezas a querer saber quién es ese cuerpo, a quién corresponde, quién es esa persona. Entonces quisiera que les contaras un poco, porque me parece, después que uno lee, se da cuenta de todo el trabajo que hay. ¿Cómo y cuán intenso fue el trabajo? Porque este es un trabajo, no es de meses, es de años. ¿Cómo fue el trabajo? Y que cuentes un poquito, lo que nos puedas resumir, de cómo investigas, cuántas cosas tienes que hacer para que después hablemos de la detective. O sea, el libro transcurre en 16 años. Yo estuve preocupado del caso, pero yo no estuve tampoco 16 años trabajando todos los días. Se activaba por periodos, pasaba algo, después se desactivaba, y después ya me empecé. A raíz de estos dos llamados yo conocí a la detective Tarola, que la había entrevistado antes. A Rostarola, sí. Y como a un llamado de gente que creía que era Rosy y yo y otra con él, nos empezamos a seguir conectados en una manera muy rara, porque yo ya no estaba haciendo ningún reportaje y ella tampoco estaba investigando. Ella ya había dado la vuelta a la página, estaba en otra ciudad. Y por eso fue muy inusual el reporteo, porque uno siempre como averigua lo que otra gente hizo, no lo que uno hace. Los movimientos que hacía yo iban como marcando la historia, y nunca me había pasado. Tiene partes cómodas y partes incómodas hacerlo así. Me gusta la primera vez que viajan juntos para empezar a investigar, tú con un sentido periodístico, ella a ratos como en el caso y a ratos no en el caso. Y los fines de semana, porque los dos trabajamos de lunes a viernes. Entonces me encanta, tú dices, la detective cruzó, y mientras el periodista, pero él habla del periodista, y mientras el periodista la veía acercarse, se preguntaba si estaba bien eso que haría, viajar fuera de Santiago con una policía, hacer una entrevista que no era parte de ningún reportaje. Realmente, ¿por qué se sometería a pasar 5 horas en un auto con una persona desconocida? Los días previos, la sola idea bastó para intranquilizarlo. Un picor que aumentaba con la cuenta regresiva, imaginando silencios incómodos, conversación casual, formalidades. Evadía profundizar respecto a esta contradicción. Ganarse la vida hablando con gente al mismo tiempo que lo angustiaba hablar con gente. Después esto me dejó angustiado cuando habíamos quedado a juntarme en un café, estaba angustiado. Dije, pobre la Andrea Insulza lo obligó a juntarse conmigo y lo menos que quiere es conversar conmigo. Dije, porque la verdad es que no había quien culpar. Nadie lo había obligado a elegir su profesión. Quizás necesitaba esa intranquilidad. Él no lo sabía, pero la detective Tarola, sin la fobia social de por medio, pensaba algo parecido, solo que al revés. Correspondía ir, estando de franco, a tomar una declaración que ningún juez había ordenado aún. Tampoco es que fueran amigos, se habían visto 2 veces. Sencillamente, el engranaje invisible los había conectado. Y hay otra parte en que tiene corazón este hombre, en que cuenta que ella no quería estar en Santiago y quería volver al norte, cuando empiezas a contar además los devenires de este caso, porque le habían trasladado desde Arica a la Brigada de Homicidio de Santiago, y cuentas además su parte humana también, su hijo, porque ella tenía que hacerse cargo de un hijo, no tenía la red de apoyo que tenía en el norte. Entonces quisiera que contaras un poco este personaje de Rostara, la detective, cómo se dio esta relación. Se dio formalmente al principio, es muy simpática, no parece una detective, tiene como otros modos, ¿no? Si uno la ve en la calle no parece una detective. Y nos conocimos y después nos empezó a mandar mensajes respecto a esto. Ella, obviamente, como yo había encontrado que había escrito un reportaje importante para mí, para ella también ha sido un caso importante, porque las cosas que hicieron para encontrar la detective era como trabajo de las películas. Uno no cree que los detectives hacen cosas así. Por ejemplo,
el marino en este desvarío no se acordaba del nombre, pero dijo que después se acordó que la persona que mató se podía haber llamado Tejo, Trejo, Tejos o Trejos. Entonces los detectives lo que hicieron es que pidieron las listas de alumnos que hubieran tenido esa época, revisando uno por uno a ver si alguno se parecía un poco. Hicieron como... eran eventos tan antiguos y había pasado como en la vida nocturna de Arica, entre la prostitución y gays, que tenían como que ir a tocar a las puertas de gente y decirle a una señora como, me contaron que usted era prostituta hace 50... Eran preguntas súper incómodas. Hicieron todo eso y aún así no llegaron a eso, pero te digo, como esa es la clase de caso que era para ella, también era inusual para ella, yo creo, por eso ella siguió... Y nada, nos llevamos bien, seguíamos siempre en contacto, pero ella también un momento lo soltó. Yo a veces le contaba una novedad y me ponía como oca o no estaba dedito arriba. Sí, como no corazón, porque estamos... No, corazón no hay día, no hay que poner corazón. Yo estoy súper censurada con los corazones. Sí. Pero eso, está ahora en Iquique, en la Brigada de Homicidios. Es raro igual porque uno como... Por eso también yo me hice un personaje en el libro, porque... Te iba a preguntar eso, ¿por qué tú hablas del periodista? Porque encontraba injusto que si yo estuviera en auto con la detective, ¿por qué yo iba a tener como un estatus diferente por ser el narrador? Si en realidad ella estaba siendo una protagonista igual que yo de la historia. ¿Y por qué yo podía, cuando un narrador más omnisciente, por qué yo puedo hacer opiniones sobre todo el resto, que esta persona parece nerviosa, que no parece nerviosa, y no lo hago sobre mi propio rol? Me pareció como un narrador tramposo. Uno siempre, a uno se le olvida, sobre todo cuando lleva trabajando mucho tiempo, pero uno se está metido 2 años, 3 años en investigación, empieza a confundirse los límites entre que es una persona real y el personaje que está retratando uno en las páginas. Y esa disociación pasa porque muchas veces no se puede hacer el trabajo, sino imagínate si un caso, no sé, de víctimas de abuso, por ejemplo. Si uno se lleva eso para la casa y no mantiene una distancia de narrador, es muy difícil hacerlo porque incluye cosas incómodas. Y claro, como quería ser igual de severo conmigo como personaje, con la rareza que implica. Porque yo sé que no es normal tampoco pasar 12 años siguiendo un aviso del diario, ¿cachai? No lo cuento como una gracia, lo encuentro como un poco obsesivo, ¿cachai? Y me interesaba que se hiciera esos puntos sobre esas rarezas, no que pasaran como algo dado, ¿no? Bueno, dice... De hecho, cuando te describe, yo encuentro que otra de las cosas muy notables en este libro, que el periodista, este personaje está aquí, que tienes como, o sea, obvio que no vas a contar todo, pero tienes como una honestidad y un humor y una ironía para tratarte a ti mismo también, que es bien encantadora de este libro. También uno quiere mucho a la detective y uno también quiere al periodista, a ese periodista que tiene como sus rarezas. Y tú dices, en su adolescencia, en Democracia, el periodista se formó la idea que persistiría en él a lo largo de su vida respecto a la dictadura, que hubo aparatos represivos estatales dedicados a eliminar adversarios, matanzas de civiles acreditadas, imposibles de justificar, pero ya trabajando nunca sintió que retratar esa realidad fuese algo que le correspondiera. Y ahí cuenta que había muchos periodistas, decías tú, que la verdad eran como insuperables en esa tarea, pero hay otra parte, y que aquí va con pregunta y descripción para ti, Rodrigo. Le quitan ¿puedo hacer ese spoiler, cierto? Que le quitan el caso, sí. Sí. Ya. Le quitan el caso a la detective de la que uno se ha enamorado. Ahí me dan ganas de tirarte el libro en la cabeza porque uno ya está súper enganchado con Rosa y le quitan el caso. Entonces, este caballero, el periodista, llega a reunirse con otros detectives. Entonces, el periodista llegó hasta la Brigada de Derechos Humanos en Providencia, entró a una sala de entrevistas y se sentó frente a 2 detectives. Ninguno de ellos era la detective Otárola. A ella le habían avisado 3 meses antes que ya no era su caso. ¿No era su caso? Había trabajado horas extras sin pago y fines de semana, había viajado con plata de su bolsillo, había propuesto la estrategia de acudir a los medios, había conseguido un testigo directo de la desaparición de Sergio Núñez, el tío Queco, y había logrado que un abogado se creyera en nombre de la familia, lo que permitió abrir una causa judicial nueva. Y cuando finalmente les fue a mostrar todos esos superiores, le dijeron que lo dejara hasta ahí, que muchas gracias. Entonces está sentado con los detectives. Le había quedado dando vuelta al periodista la frase de la detective Otárola: les vamos a regalar todo. Se imaginó declarando todo lo que había logrado averiguar desde la publicación del reportaje a los policías tomando apuntes, la información impresa en el expediente, y a otro periodista, sediento de causas justas, tomar todo el material ya masticado, igual como los pájaros crías lo reciben de sus padres. En resumen, el periodista podía ser
una persona bastante miserable. Había una familia tratando de saber qué le había pasado a su pariente desaparecido, el que habían dejado de ver 45 años antes. Había otra familia que ni siquiera sabía que su hermano, padre o hijo había aparecido enterrado en un pique minero antiguo, y a él le preocupaba que alguien se pudiera adelantar con la información. Esa tarde el periodista decidió dejar de ser un miserable y hacer lo correcto. Saludó amablemente al detective Carlos Figueroa y al detective William Lenz. Esto era para retratar que es parte del encanto, encuentro yo, de este libro, cómo te involucras tú y cómo cuentas tú. ¿Qué pasó a lo largo de tu trabajo? Respecto a dos cosas. Uno, de si pensaste en algún momento ya tirar la esponja y desechar y no hacer un libro. Y lo otro, cuando toman estos nuevos detectives, la causa, ¿qué impacto tiene en la causa? Que lo cuentes tú un poco y en ti. Sentí lo mismo que tú leyendo, con medio rabia que se la quitaran a la Rosa. Sí. Y me sentí que me quedaba solo también en la obsesión, Creo que se quedó un poco más pequeño. como el loquito ahí esperando. Pero me llegó esa citación, fui la primera toma de declaración de ese caso, porque era a raíz del reportaje. Que esa es otra la consecuencia de este libro, que se abre además, Claro. se abre esta causa. Eso es súper importante contarlo, que se abre una causa a raíz de la investigación, digo. Sí, pues pasaban cosas como súper chistosas. Por ejemplo, obviamente yo sabía que todo lo que yo dijera en ese interrogatorio, después iba a ser material que yo iba a leer para hacer el libro. Como que tenía una meta, como que entendí un poco también lo feble que es todo el sistema judicial en términos de que hay gente que dice cosas y que a veces miente. Yo decía, si yo hubiera dicho cualquier cosa en esa entrevista, hubiera quedado como una verdad establecida. Eso, como que sentí el peso del sistema judicial por dentro. Pero obviamente también los detectives nuevos, que no son malas personas y nada, no tenían atache emocional con el caso. Entonces lo empujaban de repente no. Yo a veces me daba cuenta, porque me iba consiguiendo la carpeta mientras iban avanzando, que habían datos que ellos tenían mal, o me dan ganas como de llamarlos porque me interesaba que ellos descubrieran lo que pasaba, porque yo tampoco puedo obligar a la gente a hablar conmigo, ni puedo entrar a los registros de hospitales, que son cosas que hubiera hecho si hubiera tenido las herramientas de unos policías. Entonces como que lo odié al principio, pero después empecé a querer que le fuera bien. ¿Qué elementos, porque contaste uno, pero qué otros elementos puedes contar que ayudaron a ti a hacerte la convicción de que había una política, no te voy a decir sistemática, de desaparición, de tortura, porque ya lo sabemos, sino que respecto de homosexuales? O sea, ¿cuáles fueron esas cosas? Y si me permite, en la página 21 hay una descripción de la ejecución. Dicen, ubicaron al homosexual. Yo elegí cosas que no mataran la sorpresa final, entonces elegí pedacitos que no sepan de quién estoy hablando, para después cuando lean no les mate. Ubicaron al homosexual de frente al pique, estaba retrocediendo en el tiempo, y lo vendaron. Nadie recuerda bien quién, le dijo, hasta acá nomás llegaste. Bernabé Vega y Navalito se ubicaron a sus espaldas a 50 centímetros, unos pasos más atrás. El resto formó un semicírculo en medio de la oscuridad. Vega no recordaba si Padilla hizo rezar al detenido, algo que acostumbraba a ordenar antes de las ejecuciones, según él mismo contaba con soltura. Otro de los presentes creyó pertinente decirle al detenido que no lo iban a violar, que no se preocupara por eso. Padilla le dijo a los marinos que se pusieran de acuerdo en cómo proceder. Concordaron en que contarían hasta 3 antes de disparar con sus Smith Wesson calibre 38, con cañón corto. La víctima escuchaba todo eso. Por esa frase, cuando dice la víctima escuchaba todo eso, Bernabé Vega recordaba que él era bastante más bajo que el detenido y que se ubicó a su derecha, Navalito a la izquierda. 1, 2, 3. El cuerpo cayó al piso a un costado del pique. Sobre ese momento en particular, frente a la jueza, Bernabé Vega había hecho una salvedad. Yo rogaba que mi bala no le hubiera llegado, pero acepto el hecho porque soy responsable. El grupo empujó al cadáver pique abajo y caminó de vuelta a la camioneta. Adentro del vehículo, el ánimo era festivo. Los jefes felicitaron a Bernabé Vega. Él sintió como una bienvenida al grupo, pero también una advertencia. Ya estamos todos juntos en esto. Este es un buen resumen de crueldad, pactos de silencio, todos adentro del mismo bote. Y quiero preguntarte cómo los viste a ellos, porque tú revisaste expedientes judiciales, escuchaste declaraciones, leíste artículos, en otras partes que no puedo contar porque eso sí mataría, revisas incluso parte del informe RETIC, para la documentación.
¿Cómo viste esta lógica de los careos? Son muy buenos también que pones en el libro. ¿Cómo viste la lógica de los que se dedicaban permanentemente a la represión, otros que metieron y sacaron? O sea, me abrió como un poco el aparato represivo a nivel de pie casi, porque era como uno cuando piensa en los pactos de silencio de esos crímenes piensa como en generales que entre sí se juramentaron no contar nada que pasó, pero hay unos pequeños pactos de silencio a nivel de soldados que son mucho menos malévolos de lo que uno se imagina. Son como les pasó, por ejemplo, en el caso de estos dos marinos, estuvieron en un aparato de inteligencia súper poco tiempo y fue el único en que se supone que participaron, y después hicieron una carrera de 30 años en otras cosas que no tenían que ver con inteligencia. Entonces, como Bernabé, que es el principal marino, imagínate que no le haya contado a su familia, es casi como un pacto de silencio con ellos mismos. Y era pastor evangélico. Se había hecho pastor evangélico, lleva 20 años siéndolo, lo que hacía más icónico un poco el personaje. Pero claro, él dice que vivió con este dolor todo el tiempo, pero la verdad es que nunca tampoco él fue por la suya a averiguar. Lo contó cuando alguien le tocó la puerta, aunque sea por un error. Entonces es como... A lo que voy, que la culpa camina en estos caminos intermedios, no siempre como gente muy mala y buena, sino como en el caso de Bernabé le había pasado este episodio y decidió él no hablarlo con nadie, ni siquiera con su mujer, y seguir hacia adelante, nomás esperando que no pasara lo que pasó. Por eso te digo, era como un tema tan tocado, uno tiende como a no emocionarse cuando ha leído mucho la misma historia. Porque he leído muchas veces que detuvieron a alguien, la familia, como uno ya genera como unos cortes para no emocionarse cada vez. Entonces una de lo que yo quería hacer era como que fuera la impresión de que era por primera vez que uno leía sobre un equipo de estos que se curaban en un asado y mandaban a matar a alguien y después se arrepentían, como... Eso es brutal también, esa parte, sí. Es que es como maldad sin agenda casi, como... y yo creo que mucho pasó así. Esto en Arica, donde no había llegado la DINA, entonces eran como unos equipos súper improvisados. Era una ciudad chica donde toda la gente se conocía también, entonces... Tenía como todo un mix de cosas que hicieron que si hubiera sido gente que participó en muchos otros hechos, lo hubiera confesado por otro lado. Pero era como gente que hizo un solo delito, entonces no había llegado ni siquiera a su nombre. Y también me hizo pensar cuántas veces más había pasado, digamos, porque... Y esta convicción de que era una política sistemática respecto a los homosexuales y que el CIRE, este organismo de represión que trabajaba en el norte del país, lograste tratar de, que siempre es inentendible, pero cuál era estaba el tema del ejército, de estos homosexuales que trataban de captar soldados, estaba también el machismo, el lenguaje de ellos también es bien brutal. ¿Cómo te fuiste con...? Bueno, también está la prensa, tú recoges testimonios de la época que hablan de estas redadas, de intentar limpiar la ciudad. ¿Cómo te fuiste haciendo esa convicción? No es un caso, o sea, no es solo un caso. Era como, respecto a lo que dijiste recién, era como una ventana a un cerebro de la época. Hay una parte donde cuentan, por una situación particular, un caso de sodomía, sí, en el lenguaje judicial, y como hablaban todavía de gente enferma, como degenerado, pervertido. Era como una cabeza, fue sumergirse a otro, sobre todo ahora, ¿cachai? Fue sumergirse en otro tipo de mentalidad. Y operaba para todo el mundo, incluso los familiares de las víctimas de esto, cuando hablaban decían cosas como súper incorrectas sobre el familiar que estaban buscando, porque no sabían qué hacer. Ellos se demoraron mucho en acudir al informe RET, algunos nunca fueron, porque les daba vergüenza decir que tenían un familiar gay antes que lo habían matado. Y uno, claro, tiende como a prejuiciar eso, pero yo todo el rato como que hacía esto, como estoy hablando de una persona de 78 años, tiene otra cabeza y no está haciendo nada de malo, de hecho. Por eso muy, muy interesante en ese sentido. Fue como un ejercicio de ir quitándose los prejuicios en tiempo directo, porque yo estaba haciendo parte de eso también. De hecho, hay una frase en un diálogo que cuenta la detective Otárola con Bernabé Vega, que es el que primero confiesa sin querer, y el momento de la confesión, claro, es impactante porque después te vas dando cuenta que confiesa lo que no había querido confesar, o sea, que no era lo que estaban buscando los detectives, y que esto abre todos estos mecanismos de los cuales tú hablas. Pero el país dice como muy suelto de cuerpo: yo la única persona que ejecuté fue al homosexual.
primero como, ya, pues era un homosexual. Sí, como, no un homicidio completo. Claro, es un homosexual nomás, digamos, y maté uno nomás. Además, como la deshumanización por ser homosexual, porque no fueron 20, fue uno. Entonces, como. Por eso te digo que en Bernabé también lo periciaron psiquiatras también. Y él, como era evangélico, se mostraba muy arrepentido, contaba que fue obligado, pero que él asumía su responsabilidad. Y uno, como que lo leí y decía, mira, está. Y después le preguntan por el homosexual y dice, bueno, sí, él era un pervertido, pero no por eso y ahí decís como, no es tan buena, como también su cabeza tiene esta dualidad, incluso aunque él trate de no mostrarla, se le escapaba. Era como entre un machismo y una ignorancia también de la época. Y es divertido porque está en las víctimas y también está en los victimarios, porque era el modo de pensar transversal. La izquierda era muy castigadora con la homosexualidad en ese tiempo, pero muy castigadora. Hay cosas que son incluso contraintuitivas. Sale una parte, cuenta uno que trabajaba en el comercio sexual, que conocía a los fallecidos. Él cuenta que el día del golpe ellos salieron a celebrar. Sí. Y yo le decía, pero ¿por qué salieron a celebrar? Y decían primero porque había un problema de plata durante el OP, entonces su industria se ha ido para abajo. Segundo, porque daban tarjetas de alimento a las familias y no a los solteros, entonces no les daba a ellos. Y tercero, porque la gente de la izquierda también siempre el militante de izquierda en ese tiempo era como un macho latinoamericano y también veía mal esto. Entonces, como. Pues pensar Cuba. Sí, bueno, y decían que salieron a celebrar Pinochet y dice, bueno, y 2 semanas después nos dimos cuenta que no iban a tratar igual o peor, como estaban ahí en una trampa. Y tampoco vamos a dejar de lado esta prensa que encarna este espíritu homofóbico de la época, bueno, hasta hoy hay homofobia, pero de la época cuando decían, tú pones esa página, en la página 32 pones un extracto de la prensa local y dice, policía iniciará batida a fondo contra los invertidos, sonaron las locas chilenas. O sea, ese era el titular de la prensa. Después los gritos histéricos, las soltadas de trenza, tienen plena justificación porque el jefe máximo de la policía civil dio a conocer que se iniciaron racias a fondo contra la gran cantidad de homosexuales mapuchinos que coquetamente se pasean por el centro de la ciudad tratando de conquistar a recios varones, ofreciendo un espectáculo realmente denigrante, ¿verdad? Te ponen las declaraciones. Pero te das cuenta lo loco cuando déjame decir cómo termina esta frase, porque es que no, cómo termina el artículo. Frente a este terminante anuncio, las locas chilenas se han unido férreamente encomendándose a la Virgen de los Cocinayuyos para que esta medida sea revertida. Sas pirulín guau guau. Así termina el artículo de la prensa. Pero está la historia da tantas vueltas que en el fondo esos artículos lo que son unas herramientas de propaganda de los militares de ahí. Obvio. Están anunciando las racias que estamos investigando, o sea, como lo que ahora son delitos, ellos ni siquiera lo ocultaban. Llamaban a periodistas para contarles lo que iban a hacer, que iban a hacer unas racias que terminaron varias veces en muerte y otras veces lo llevaban en un camión al desierto, porque metían a 50, por ejemplo, homosexuales de Arica. Y el camión iba por Arica para arriba y 50 kilómetros lo soltaban y el camión se volvía para que ellos se volvieran caminando. Y entre los militares le decían la operación zapatos gastados. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Y decían, no, porque uno en el centro de Arica mirando de los zapatos a la gente se podía dar cuenta si eran homosexuales o no. Era como una... Sí, pues si tenían los zapatos gastados. Como la estrella, como... De los judíos, como la estrella que le ponían a los judíos. Por eso te digo que son cosas muy del fascismo. Y no... Yo no sé si esto pasó en otras ciudades, a lo mejor sí, yo no tengo datos, pero como no parecen cosas que hubieran pasado, parecen como un poco inventadas. Sí, está en la página, de hecho, lo había marcado, en la página 88 tú cuentas eso. Esta vez subimos al camión, subimos al camión 20 o 30 homosexuales y manejábamos a las afueras de la ciudad, al desierto, donde los dejamos botados. La idea al parecer era que tuviesen que devolverse caminando, la llamaban operación zapatos gastados. Así todo el mundo podía saber en Arica mirándole los zapatos si alguien era homosexual. Bien brutal, pero quiero ya de nuevo a Bernabé Vega y que me cuente un poco, porque creo que es interesante, porque habla de lo que requirió, de la insistencia, la perseverancia. Tu impresión sobre él y sobre su familia. Su familia, yo creo que te detestaba o te detesta, no sé, o estaban aburridos de que tú eras tú ahí. Estaban aburridos porque también cuando lo publiqué en Mercurio ya les trajo, ya dejó de ser ya ni siquiera no era un secreto familiar, sino que era un secreto nacional. Entonces
pero siempre fueron muy respetuosos, lo que pasa que no querían que el papá hablara conmigo. Lo que me hacía hacer unas tácticas, como yo le preguntaba cosas a los policías para que ellos se la preguntaran a Bernabé, porque a veces yo tenía datos que ellos no, entonces como que lo entrevistaba por... bypass. Claro, por bypass. Nada, pues, era curioso porque era como el líder espiritual del barrio, pero cuando salió ese artículo dejó de serlo porque tenía ya imagínate, Sí, po. un pecado enorme, imperdonable según Más que él no podía mentir, pues le había mentido a toda su comunidad. Su vida Sí, era po. una mentira delante de la comunidad. Su vida fue una mentira, sí. No, eso al final, siempre hasta el final traté de hablar con él, después ya empezó a tener como problemas de verdad de salud mental y yo tenía una costumbre muy mala que era como era mucha gente de edad, también lo cuento en el libro, como cada 2 meses me metía al registro civil a ver si habían certificados de defunción, para ver quién seguía vivo y quién seguía muerto, pues lo hacía muy seguido hasta que me enteré que Bernabé había muerto y con eso ya como sentí que se cerraba un poco un ciclo. Rodrigo, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en el público, si tienen ganas de hacer alguna pregunta, para que no se queden con esa pregunta y Rodrigo se las pueda contestar. Pero una de las cosas que me pidió alguien que había leído el libro que te preguntara es ¿cómo empezaste y cómo terminaste tú el libro? Si le encontraste un sentido distinto o no, ¿qué significó para ti como periodista? Y también como persona escribir este libro, qué significó y por las consecuencias además y lo que generó también y lo que debiera también generar. A mí la línea, o sea, como el nivel que más me gusta del libro es que es como un poco como un hecho de amor al periodismo, como cuando partí haciéndolo existía una industria periodística que cuando lo terminé ni siquiera existía. El trabajo en el que yo empecé a hacerlo ya no existía ese trabajo. Y como siento, lo hablábamos ayer de hecho, como yo sé que ahora uno puede meter por ejemplo una carpeta de investigación a una inteligencia artificial y puede escupir un libro periodístico extrañamente razonable. Entonces me di cuenta que este libro era como muy no digital, como de mucho terreno, de yo moviéndola, ¿cómo la máquina va a saber las decisiones que voy a tomar yo durante la misma investigación? Muy improbable, me dijo muy improbable, tu libro. muy improbable y muy imperfecto en su desenlace también, lo que mucho tiempo yo creí que era un problema y me gusta, ¿cachai? Porque como siempre desconfío mucho de las historias periodísticas que están muy cerradas porque siento que hay muchas veces mucha voluntad de uno porque la historia cierre de una forma y a veces por eso o deja de leer señales o empieza a empujar un poco mañosamente y me gusta como esa rotura de corazón que pasa al final porque así también es la pega, el 99% de las veces así, casi nunca se cruzan los astros. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Porque si no, así haciendo preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Rodrigo que quiera hacer? Por ahí hay una pregunta. Hola Rodrigo. Hola. Yo tenía una pregunta más que nada como, o sea, sé que este libro igual te transformaste como un personaje, el periodista igual es un personaje, en el fondo, y hay libros en los que también lo ha hecho, creo que usted sabe que también es como así, un poco, por momentos también tiene eso. Pero en el periodismo igual muchas veces como que a nosotros nos enseñan como no, ustedes no son la historia, como ustedes no son el personaje y nos dicen que nos abstraigamos como un poco de lo que uno siente inclusive. Yo estoy de acuerdo con esos consejos. Sí. Pero ¿cómo entonces uno intenta abstraerse lo más posible en escenas en las que por ejemplo tú fuiste un personaje igual de repente en esta historia? Hay una forma demasiado latera de explicar esto, pero es que como el libro, yo no recomiendo, por ejemplo, partir a un periodista escribiendo un libro, porque encuentro que es como el formato madre, el que más me gusta a mí, uno puede hacer cosas más complejas, pero lo que haría yo, lo que recomendaría yo es pasar como de nota del día a día de mesa, después hacer reportajes más grandes, después hacer más grandes, y ya cuando llegáis y tenéis la herramienta, hacer un libro. Entonces yo no me hubiera ocupado en primera persona los primeros 10 años que trabajé o los primeros 15 porque lo leería ahora y me daría vergüenza. Y esto también puede dar vergüenza más adelante, digo, pero es como
en general yo también lo evitaría porque es, ponerse uno requiere como de una distancia, ¿cachai? Como la Mónica lo detectaba bien porque es una de las trampas del libro, me trato como un personaje y me trato mal porque es una trampa muy de guión de que alguien te caiga bien, ¿cachai? Sí. Porque imagínate si el periodista que mueve todo esto anduviera así como dando entrevistas, como diría, que él no le vaya bien. Que este pelotudo no encuentre nada, básicamente. Claro, pero como digo, todas estas narrativas y trampas que hace uno lo hace como cuando tiene más carrete, ¿cachai? Entonces es buen consejo el que te dan tus profesores. No sean tímidos, pregunten nomás. Pregunten nomás. Por mientras pregunto yo, ¿cómo se ve cómo viste que fue creciendo la repercusión? Porque cuando publicaste, no quiero ser mala, pero cuando publicaste el artículo en la revista El Sábado, tú mismo cuentas que no pasó nada. O sea, tú dijiste, aquí la hice, aquí sí, la reventé. Es como cuando uno hace una entrevista, de repente dice, uy, qué buena la entrevista, no pasa nada. Pero son buenos golpes de al ego. No encuentro. Sí, te aterriza absolutamente. Sí, súper bien. Ya, pero ¿cómo viste eso y cómo viste después las cosas que sí fueron generando? Con asombro, porque pasó lo contrario. El primero que no tuvo ninguna repercusión, que la gente no habló y que yo esperaba más, terminó abriendo pistas que yo creía que por eso está en la portada del libro y por eso hice toda la gira prensa, que trato de no hacerla tan larga, para ver si ahí se lograban abrir más y podíamos llegar a más verdades. Pues funcionó el que tuvo menos repercusiones, extrañamente, pero no pierdo la esperanza todavía. Y como lo otro que también es bien impresionante, porque son... ¿Tú sabes el número? Sí. Son 119 páginas. ¿Cómo todo ese trabajo lo pones en 119 páginas y si no tuviste tentación en algunos momentos de alargarlo? ¿Fue una decisión siempre hacerlo breve? Sí. Que no quiere decir poco denso, para nada, pero ¿y cómo resuelves eso? Es que sabéis que encontraba que la historia era tan ya increíble en el sentido de cosas que como que alteran el verosímil, porque tú decís, pero que si viera una película que un periodista vio un cuestión en el diario y llamó y 3 años después tú dirías, qué falso, no me compro esto, como esto no pasa en la vida real. Entonces dije como, voy a dejar registro de lo que pasó nomás sin muchos adornos, porque la historia se defiende sola, como a veces sentía que necesitaba como quitarle espectacularidad porque era demasiado improbable, como se juntaban demasiados detalles, como que esa policía haya tocado esa puerta y que esta persona era como, y que después hicieran y se le ocurriera hacer la portada y que yo viera la portada y que alguien viera era como súper improbable en sí. Y también yo idealmente pienso lo mismo que tú, como el libro uno se lo lee como en 1 hora y es distinto el impacto en una sola pasada, porque es como, no sé, es como ver una película y ir a hacerte un pan y después volver, como ahí todo el rato saliendo. Entonces quería que fuera rápido y aparte, que esto me di cuenta ahora, como está como la asociación de que las cosas sobre la dictadura son necesarias, pero una tarea, ¿cachai? Como que no pueden ser narradas rápidamente, o de una forma en que toque otras teclas también. Que encuentro algo muy valioso de tu libro, que pasa por muchas emociones. El diálogo que tiene, se me olvida el nombre, el diálogo que tiene en la página 60 con Judith Oelsner es notable, es una ironía, está muy bien hecho, como la conversación que tienes con ella. Pero es literalmente como pasó, ¿no? No, sí, pero está muy bien escrito y es muy divertido. Entonces claro, uno quiere saber también cómo tú conversas con esos testigos, la gracia que tiene lograr ganarte la confianza, que te abran las puertas, los condoros también que te mandas en otros momentos. Es que por eso te digo, como no necesitaba, como para poner un poco de contexto, sí. Una de las personas que reconoció la foto era de una familia de un doctor que vivía en Arica y que habían tenido a él como una especie de mayordomo. Mayordomo, cocinero, claro, hacía como... Y la dueña de casa ahora ya era viuda y vivía en las torres de Carlos Antunes y era una señora ultra pinochetista, como de 75 años, que me abrió en bata. Y estuvimos conversando, pero... Y te aclaró que ese era el departamento más chico donde había vivido. Sí, pues por favor. Era muy divertida ella. Y también tenía esta cabeza, como ella lamentaba que hubiera pasado esto, porque se juntaba con muchos homosexuales, pero por otro lado era pinochetista, era como... Es tan compleja la realidad cuando uno está dispuesta como a mirarla, como a no ver a alguien como
villano o como un héroe al tiro, sino como cuando surfea empiezan a aparecer personajes, pero también como, sinceramente no creo que hay mucho mérito mío porque ella era el mérito de ella porque ella era la que Claro, pero yo que lo puedo trabajaba. ver porque tú la cuentas bien. Ah, claro, sí, o sea, era absurdo, como estaban días libres tocando un timbre, porque me miró una señora en bata, ¿cachai? No tenía ningún sentido, pero como en vez de hacerle la guerra me entregué, ¿no? Se nos va acabando ya el tiempo. Pucha, lo siento, pero lo único que sí necesito es encontrar. No puedo creer que perdí la frase, que una de las frases que es como muy. La voy a buscar, pero antes te doy como 2 minutos, que también cuando pasé por allá, cuando estaba comprándome el churro. Hay que hacer una pregunta, por eso. Ahí tiene una pregunta más ya. La pregunta mientras yo busco esa frase y ahí cerramos. Ya íbamos a cerrar. Hola, Hola, te quería preguntar sobre la portada, ¿ya? a propósito de la reflexión que estás haciendo sobre que parecía como un culpable, la persona buscada, Sí. como el juego estético que hay y como parte del relato, si pudieras como reflexionar algo respecto de lo que para ti significa que en la portada aparezca ese rostro. O sea, no, como casi no fue una decisión estética, fue una decisión práctica, porque yo todavía tengo la esperanza de que más gente va a ver esa cara y va a decir, oye, yo tenía un tío que no apareció más y como no hablamos de él. Esa es la razón de la portada, pero también es que la portada es la que hizo el PDI. Yo no sé si se ve tan bonita, pero como tenemos la esperanza que sirva más que otra cosa. Sí, gracias. Por eso te lo preguntaba, Sí. porque como que entiendo que hay algo estético y político también en eso. Y también como yo al principio no me gustaba no es que no me gustara, lo encontraba muy poco específica la cara. Entonces me dio rabia cuando la vi, dije, nadie va a reconocer esta cara porque es una cara como cualquier cara. Y esa al final era como la cualidad número 1 en la cara, que gente distinta, por ejemplo, si hubiera sido alguien como, no sé, Ruliento, Narigón, estas personas que llamaron han dicho, no, ese no es mi tío. Entonces no es mi historia, la vamos a seguir como secreto. Pero la cara era tan blanca, o sea, como tan blanca que invitaba a que te hicieras parte, Sí. a ver a tu tío ahí. Súper curioso esa imagen, como las vueltas que ha dado. Bueno, quiero cerrar la presentación diciendo que creo que otro de los méritos de Rodrigo es que muchos de los que, no sé si algunos de acá son periodistas o estudian periodismo, por lo menos por ahí sí, pero es reencantarse con lo más esencial del periodismo, con el reporteo, con la calle, con escuchar, con mirar, con conversar, y que creo que eso es algo necesario para todo, para hoy día, para todos nosotros, mirarnos a la cara, conversar con otros, descubrir que hay muchas capas, como decías tú, nadie es tan héroe, nadie es tan villano, bueno, algunos son villanos, sí, pero que hay muchas más capas y muchas más contradicciones en todos que las evidentes. Y en la página 112 hay una frase de una familiar que quiere recuperar los restos al menos de quien cree que es su pariente, y el mismo se llama, después van a entender por qué, el sellado de Alusa, y dice: el sellado de Alusa comenzó a rajarse. Y ella le contesta al periodista, ella le dice: recuperar algo que es de uno es bonito. Recuperar algo que es de uno es bonito. Y yo quería cerrar agradeciéndote porque también aquí hay memoria, hay recuperación de nuestra historia. Y eso no es solamente, ni la dictadura golpeó en términos solo institucionales y macros, sino que afectó vidas humanas y caras y personas, historias concretas. Y cuando alguien dice recuperar algo que es de uno es bonito, historias, cuerpos, casos, personas, vidas, recuperar esa memoria y el trabajo que tú haces aquí, yo creo que para muchas personas también es muy importante. Así que quiero agradecerte también ese ejercicio Sí. para que entendamos que a nivel personal recuperar algo de uno es bonito. Y es como lo último, que es como ahora que está empezando una ola me carga la palabra, pero de negacionismo sobre lo que pasó. Yo encuentro que es un buen ejercicio porque como cuando dicen, pero la víctima, digo, esas señoras estaban en corral y no tenía idea de nada hasta que les fuimos a avisar nosotros. No es como gente que esté
haciendo como un espectáculo. Es como gente que tiene es un deber encontrar a esas personas. Es como, es muy interesante eso. Siento que es como a prueba de que incluso gente que está en la onda de negar lo que pasó, encuentro que es un buen ejercicio porque te dice ya, pero ¿qué culpa tenía esta gente? Es como, Recuperar algo que uno es bonito. anda a decirle tú a estas dos señoras que su hermano desapareció, como encuentro que es bueno, es como está sin tono también, como un tono muy neutro. Sí, eso. Gracias por este libro. Muchas gracias, Mónica, por venir. Gracias, Mónica, gracias, Rodrigo, por esta conversación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Rodrigo va a estar firmando libros acá detrás del escenario. Y si quieren encontrar sus libros, están en los stands 204 y 205. Muchas gracias y buenas tardes a todos.